Aplauso a Jesús, aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Yo no sé si a ustedes les da lo mismo, la misma sensación que yo tengo cada lunes. Es el que estamos en casa. La casa de Nedeshka, que Dios está orando, que si no nos bota, ¿verdad? Uno sabe que esta es la iglesia donde Dios te llama, donde Dios establece para dar fruto, para que pueda ser fructífero. Y yo quiero que tú entiendas que en el lugar donde tú estás, si tú no estás produciendo, ahí te sembraste tú, no Dios. En el lugar donde tú estás, si tú no estás produciendo, ahí te metiste tú, no Dios. Porque Dios no llamó a nadie para ser estéril. Dios nos llamó para dar fruto y para que su fruto glorifique al Padre. Jesucristo dijo: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y sean mis discípulos. Y yo no sé si tú sientes lo mismo que yo estoy seguro que Elizabeth lo siente, que mi esposa lo siente, que estamos en el lugar correcto. En un lugar donde Dios nos va a prosperar, donde Dios nos está bendiciendo, donde Dios nos está prosperando y nos va a llevar, ¿verdad? De gloria en gloria y de victoria en victoria y de éxito en éxito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos hablando de lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu puede hacer en ti o quiere hacer en ti y a través de ti. Y hablamos que el Espíritu Santo quiere darnos una vida con poder sobre el pecado. Y estuvimos hablando que aunque eso parezca imposible y muchas veces se predica que porque somos humanos y vivimos en este mundo somos pecadores, estuvimos hablando de que no. De que el hecho de que tú y yo fallemos, eso no nos constituye pecadores. La Biblia dice que todo aquel que comete pecado es de ¿qué? Del diablo. Y la Biblia dice que el que conoce a Dios, que no peca, dice la palabra de Dios. Entonces estuvimos hablando de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar la palabra de Dios para no pecar. Así como hizo con Jesús en el desierto, el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar la palabra de Dios en cada tentación o en cada cosa que el enemigo quiere traer para nuestras vidas, para yo darle en la cara a Satanás y salir victorioso de toda tentación. También hemos estado hablando de que Dios, el Espíritu Santo, desea darnos la misma vida que le dio a Jesucristo. Y Jesucristo fue tentado en todo, excepto en el pecado. Amén. 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 Y yo sé que hemos estado hablando de cosas que normalmente no escuchamos, que normalmente se nos dice que tú y yo somos pecadores, nacidos de nuevo. Y eso no es la realidad. Tú y yo somos gente que ha nacido de nuevo, que tiene la imagen de Dios, que tiene la simiente de Dios. Yo no soy, si yo fuera pecador, no hubiese nacido de nuevo. Como nací de nuevo, ya no soy un pecador miserable. Hoy vamos a seguir hablando del poder que el Espíritu Santo nos da para vivir por encima del pecado. Entonces vamos a hablar hoy sobre la gracia de Dios nos da el poder para vivir sin pecado. Cómo el Espíritu Santo de Dios usa la gracia de Dios para que nosotros podamos tener una vida por encima del pecado. ¿Puedes repetir esa palabra? Por encima del pecado. La Biblia dice que Jesús miró a sus discípulos y les dijo: por ahí viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Por ahí viene el príncipe de este mundo. Todos conocemos que Jesús estaba refiriéndose a Satanás. Y Jesús dice: él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Termina tus días expresando lo mismo. O vive tus días expresando lo mismo. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. Que viene la tentación, tú nada tienes en mí. Que viene el momento difícil, tú nada tienes en mí.
Que viene la oportunidad, porque Satanás siempre te va a poner la puerta para que tú peques. Jesucristo no pecó, no porque era Dios. Jesucristo no pecó porque no quiso pecar. Porque Él tomó la decisión de vivir por las Escrituras y por el Espíritu. No porque era el Hijo de Dios. De hecho, eso lo hablamos, creo, en el primer tema. Si Jesús no pecó porque Él era el Hijo de Dios, te pregunto, ¿qué eres tú ahora? Porque tú eres tan hijo como lo es Jesús. Tan dueño de los beneficios de Dios Padre como lo es Jesús. Tan heredero como lo es Jesús. Tan lleno de la gracia como lo es Jesús. Pero eso yo no lo creo, porque yo estoy acostumbrado a que me digan que todo lo que Satanás lanza en mi contra lo permite Dios para enseñarme. Y la iglesia hoy le está permitiendo que Satanás ponga cosas en su vida porque Dios los quiere enseñar con eso, pero no permiten que todo aquello que viene de la tumba vacía prosperen en ellos. Prospera todo lo que lanza al infierno, porque creemos que eso viene a enseñarnos, pero lo que viene de la resurrección de Jesús, eso no lo permitimos. Y necesitamos pararnos, como decíamos en Macún, necesitamos pararnos en 30 y decirle al diablo, tú ya no tienes nada en mí. Y la gracia de Dios que opera en mí, ella domina y ella rige mi vida por el Espíritu. Y voy a caminar de acuerdo a eso. Amén. Y quiero comenzar en la lectura que hemos estado leyendo todo este tiempo. Juan 16, versículo 8 en adelante. Juan 16, versículo 8 en adelante. Quiero contarte que este tema yo lo recibí el lunes pasado mientras adorábamos a Dios ahí. El Señor me habló ahí y me dio este tema. Y luego me fui a dormir y soñé. ¡Qué bochinche! Soñé que yo estaba predicándoles a ustedes, pero en nuestro templo. Y yo digo nuestro porque el Ricky Nedesca son el pastor, pero esta iglesia no es de ellos, esta iglesia es de todos nosotros. Amén. Ellos nos mandan, pero es de todos. Y soñé que estábamos en nuestro templo y soñé que le estaba predicando esto que les voy a predicar hoy. Amén. Estás ahí en Juan 16, 8. Dice así: y cuando venga, está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? Que no creen en Jesús. Mantén eso en enfoque, en justa perspectiva. Amén. Vuelvo y repito, hemos estado hablando de tener poder o vivir por encima del pecado. Y yo recuerdo una conversación que tuve con una persona cuando yo salí del hospital para esta fecha. Para esta fecha fue que yo salí del hospital el año pasado. Estoy celebrando un año de donde Dios me levantó prácticamente de entre los muertos. Descubrí que Job llamaba a la muerte la reina de los horrores, la reina de los espantos. Y Jesús la venció. Y recuerdo que cuando yo salí del hospital tuve una conversación con una persona y me dijo, me imagino que ahora tú miras el refresco y miras los dulces como con cuidado, con respeto, fue la palabra que usó esta persona. Y yo le dije, no, ahora yo miro el refresco y miro todo tipo de dulce, lo veo como la mano de Satanás extendiéndose para matarme. Así de radical. Y tengo en mis notas lo siguiente: si nosotros como creyentes pudiéramos ver el pecado de esa forma, que el pecado es la mano de Satanás extendiéndose para darte muerte, porque el pecado no tiene otra paga que no sea muerte. Satanás no puede producir otra cosa que no sea muerte. De hecho, los estudiosos y la gente que estudia Biblia dice que Satanás veía a Adán y Eva. Escucha esto, Raymond. Satanás veía a Adán y Eva disfrutando de la bendición de Dios, y Satanás esperaba que cuando él tuviera el poder y el control, esa bendición aún siguiera operando a su favor.
que Satanás no tenía conciencia de la calamidad, no sé si está bien dicha esa palabra, que iba a traer el hecho de que él usurpara el lugar de Adán. Que Satanás esperaba que todo siguiera produciendo normal, pero como él no produce vida, como él no produce bendición, entonces la muerte comenzó a entrar, la maldición comenzó a entrar, aleluya. Y nosotros debemos de comprender que la palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 que el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Pecado siempre va a ser la obra de Satanás. Y esa obra nunca va a traer vida, nunca va a traer paz, nunca va a traer gozo, nunca va a traer bendición. Satanás veía la bendición de Dios operando y decía: yo quiero la autoridad que tiene Adán y quiero todos los beneficios que Dios les ha dado. Pero cuando él tomó el lugar de Adán, la muerte arropó todas las cosas, la maldición arropó todas las cosas. Pero el Hijo del Hombre vino para deshacer la obra del diablo, aleluya. Ay, yo no sé si ya yo predico hasta sentirme feliz. Jesús el Señor, bendito Dios. Nosotros debemos de tener conciencia. Dice: Satanás es el autor original del pecado. Yo puse en Facebook que Satanás era el padre de la mentira, y la profeta salió de la mentira, del pecado, de aquello, de lo otro. Y yo en mi casa dije: ya tiene razón. Satanás es el autor original no solo de la mentira, él es el padre de la mentira, él es el padre del pecado, él es el padre de la fornicación, él es el padre del adulterio, él es el padre del robo, él es el padre de todas las cosas. Gracias a que él intervino, Dios tuvo que ponernos leyes para que hubiera pecado. Porque estábamos viviendo el hombre estaba viviendo sin orden. Aleluya. El hombre estaba viviendo sin conciencia. Yo comparo el pecado, y esto lo puse en el chat, yo comparo el pecado como una bomba nuclear. La bomba nuclear, si tú vas allá a Hiroshima, todavía la gente nace enferma. Donde cayó no crece absolutamente nada. Todo está muerto, todo está contaminado. Tú no puedes sembrar, tú no puedes hacer absolutamente nada. El pecado es la bomba atómica, la bomba nuclear que usa Satanás para que el hombre deje de reinar en la tierra. Es el deseo de Dios que tú puedas reinar en vida. Es el deseo de Dios que tú puedas gobernar en vida. Es el deseo de Dios que tú puedas reinar sobre el pecado, que tú puedas gobernar el pecado, que tú puedas gobernar todo lo que el enemigo pueda traer en tu contra, que tú no seas nunca la presa de Satanás, sino el Señor y amo de él. Bendito sea Dios. Ese es el deseo de Dios, es la bomba atómica, la bomba nuclear que Satanás usa para que tú no puedas reinar en la tierra. Y fue tan desastrosa esa bomba que junto con la caída del hombre vino todo tipo de males sobre la tierra. La maldición tomó el lugar de la bendición, la enfermedad tomó el lugar de la sanidad, la pobreza tomó el lugar de la riqueza. Y si sigo no termino, el hombre que ha nacido, el hombre que Dios creó para que naciera sin defecto, comenzó a nacer enfermos. Esto, y a mí me llama la atención porque la gente dice: no, es que Dios, tu hijo nació así porque es que Dios le da sus batallas a sus mejores guerreros. Eso me dijeron a mí cuando salí del hospital rápido los profetas: pasaste por lo que pasaste porque Dios le da sus mejores pruebas a sus mejores guerreros. Y Dios quería presumirte y decirle a Satanás: mira, tócalo para que tú veas cómo se mantiene fiel. Y yo dentro de mí: pero si eso es verdad, no me hubiese hablado hace tiempo y me hubiera dicho que me cuidara. Si eso llega a ser cierto, sencillamente llega la situación y él no me advierte, porque su deseo era presumirme delante de Satanás. Y si Dios quisiera presumirme delante de Satanás, no necesita permitir que yo me enferme. Él lo que necesita es que yo me mantenga fiel y firme. Aleluya. Dios desea presumirte.
Y para presumirte, déjame decirte que Dios no quiere enfermarte. Para presumirte, Dios quiere que tú reines por encima de todo lo que el enemigo tiene. Por encima de todo lo que Satanás trae. Una de mis películas que a mí me gusta mucho es la película esta donde Japón o China ataca a Estados Unidos, Pearl Harbor. Y yo recuerdo después del ataque desastroso que hubo, el chino o el coreano, no sé de dónde son. Él miró a la gente y dijo, mientras todo el mundo celebraba, esa persona dijo, hemos despertado un gigante. Yo necesito que usted entienda que dentro de ti hay un gigante y que tú no necesitas que Dios permitir atacarte. Tú lo que necesitas es permitir que el Espíritu de Dios que está en ti se manifieste. Oye, necesitamos entender que las Escrituras dicen que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La persona más poderosa, la persona más grandiosa, más gloriosa que hay en el universo está viviendo dentro de ti. Aleluya. No hay espíritu en el mundo superior al que vive dentro de ti. ¿Cómo Satanás puede tocar a alguien que tiene un espíritu superior en su interior? Es imposible. Es que de vez en cuando Dios le suelta a Satanás a la gente para sacar, o como dicen por ahí, al Goliat para sacar el David que hay dentro. No. Es que Satanás aquí, mientras más te metas con Dios, más ataques recibes. Es imposible. Mientras más metidos con Dios, más intocable, más indetectable es. El radar de Satanás no puede verte. No sé si has visto una película de esas donde ellos dicen, pero hay un ataque, pero no veo de dónde viene. No se ve en el radar. Tú te pones la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? Y no me voy a meter porque Enrique va a hablar de eso luego. Tú te pones la armadura de Dios y te vistes de la armadura de Dios. Y aunque yo me llamo Luis Omar Rojas Dávila y tengo la armadura de Dios, cuando Satanás me mira, lo que ve es la armadura de Dios. Y él dice, yo no sé si es Omar o es Dios quien está ahí. Porque la última vez que yo vi a alguien con esa armadura, me dio una pela y se levantó de entre los muertos. ¿De qué estás vestido tú? De procesos, de desierto. Ahí te vas a morir. Antier vi a alguien que puso un meme o un post de alguien que dice, en el desierto verán mis huellas, pero nunca mi cadáver. Pregúntale a Moisés. Pregúntale a Josué, pregúntale a Caleb, pregúntale a toda esa gente. Toma lo que Dios ha hecho por ti y levántate en fe. Si estás aquí, dale un aplauso al Señor Jesús. Mira lo que dice las Escrituras en Romanos 5:18. Romanos 5:18. El pecado destruyó, afectó nuestras tres partes. Tú eres un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. Eres espíritu, alma y cuerpo. Y el pecado afectó estas tres áreas del hombre. Por eso es que muchos nacen enfermos. No nacemos enfermos porque Dios quiso que tú nacieras enfermo para que se vea la gloria de Dios, como muchos predican del ciego de nacimiento. Eso no fue lo que Jesús dijo. Hay que seguir leyendo el texto bíblico. Otro día hablamos de sanidad y hablamos bien claro sobre eso. Pero el pecado afectó estas tres esferas. También la gracia de Jesucristo afectó estas tres esferas. Todo lo que hizo el pecado, la gracia de Jesús lo resolvió. O Dios en Cristo Jesús por su gracia lo resolvió. Mira lo que dice las Escrituras. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿A cuántos hombres vino la condenación? A todos. ¿Cuántos hombres pecaron? Uno. ¿Y por uno cuántos se condenaron? Todos. Qué bochinche, ¿verdad? Todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida.
porque así como por la desobediencia de un hombre que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo tú eres constituido? ¿Justo por quién? ¿Eres un pecador o eres constituido justo? Ni leyéndolo lo crees. ¿Eres constituido pecador o eres constituido justo? Puedes comerte esto como te comes tu almuerzo. Puedes aplicar esta realidad en ti hasta que se haga vida en ti. No soy constituido nunca más un pecador. Yo soy constituido justo. Es cierto que Adán me constituyó un pecador, pero en Cristo Jesús, por su obediencia, yo he sido constituido justo. Amén. El pecado y su evidencia ya no tienen poder en mí. Cuando yo me iba en las entrevistas con Alpies, que es el ministerio de música urbana que tengo con el pastor Enrique, la gente me preguntaba, recuerdo que Mr. P me preguntó en una ocasión, muchacho, en ti no hay evidencia de que tú vienes de cantar reggaetón con Trevor Clan. La justicia de Dios hace esto posible. Amén. La justicia de Dios es Dios mirándote, Dios tratándote como si tú nunca hubieras pecado. Amén. En Cristo Jesús Dios te ve como si tú nunca hubieras fallado. Gracias, Señor. Hermano Omar, pero mis pecados soy. Cristo perdonó todos mis pecados presentes, pero mis pecados futuros. Mi querido hermano, cuando Jesús murió por ti, tu existencia era futura. Yes. Gracias, Señor. Todos tus pecados fueron a la cruz del Calvario. Él no vuelve a morir por tus nuevos pecados. Ya Él lo llevó a la cruz del Calvario. Lo que tienes que hacer cuando fallas el blanco es tomar la gracia. Gracias. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Y yo soy justo. No solo soy justo, sino que soy la justicia de Dios aquí en la tierra. Amén. Y voy a caminar como un justo. Y voy a pensar como un justo. Y voy a hacer obras de justicia. Y cada vez que venga el pecado le voy a decir, yo soy la justicia de Dios, te rechazo. No te acepto. Voy a elegir vivir como lo que soy. Amén. Amén. Sigo leyendo. Los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Escucha lo que sigue diciendo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Yo me fui a buscar en mi Biblia que representaba eso de la palabra sobreabundar. Y habla de ir más allá, de ir por encima, aleluya, de mucho más. Es su raíz griega, tienes que perdonar mi español, así que el griego, imagínate, es huperpariseus, algo así, Juperperisseu. Habla de sobrepasar. La gracia de Dios sobrepasó el pecado poniéndole fin a su reinado. Y la gracia comenzó a reinar en el lugar del pecado. Por Cristo Jesús la gracia reina sobre el pecado y restaura los tres ámbitos del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Ay, tú tienes la gracia de Dios para tú poder decir no. Yo voy a vivir de acuerdo a ella. Yo voy a caminar de acuerdo a ella. Mi espíritu es hecho nuevo. Mi alma es hecha nueva. Mi cuerpo recibe la sanidad que necesito. Porque si el pecado trajo enfermedad, la gracia trae sanidad. Si el pecado trajo pobreza, la gracia trae riqueza. Si el pecado trajo muerte, la gracia trae vida. Si el pecado trajo el desespero, la ansiedad, el estrés, la gracia trae paz. Amén.
Y voy a descansar como niño acostado en una hamaca en la playa. Aleluya. Porque Dios es mi papá y Él me dijo que no esté afanado por nada. Y tengo su gracia. Aleluya. Su gracia está conmigo. ¿Estás aquí hoy? El pecado dejó de reinar y ahora reina la gracia de Dios. El pecado dejó de dominar. Yo intenté de predicarles una serie que se llamaba Camino Abierto. Y prediqué solo el primer tema. Los otros temas no los pude predicar porque a mi papá le dio lo que le dio. No sé si recuerdan. Y en ese tema yo te dije que si el pecado aún tenía poder, entonces el velo no se hubiera rasgado en dos. Pero el velo se rasgó en dos. El pecado ha perdido el poder. Satanás perdió el poder para siempre. Para reinar Jesús. Para reinar su gracia en ti y en mí. Deja de decir no tengo remedio contra este pecado, solo que rendirme ante Él. No tengo remedio contra esto. Si estás aquí escuchándome y tienes un pecado que dice hermano Omar, yo tengo un pecado que no tengo control sobre él, que me arrepiento y vuelvo y peco, me arrepiento y vuelvo y peco. Yo no lo quiero hacer, pero no puedo dejar de hacerlo. Es como si me dominara. Toma la gracia. Deja que la gracia abunde. Crece en gracia. Crece en el poder de Dios para vencer el pecado en tu vida. Crece y para que la gracia le ponga un stop a los espíritus que te llevan a eso. Que te seducen a que tú sigas cayendo en lo mismo y en lo mismo. Que te llevan a meterte en las páginas de internet que no tienes que meterte. Que te llevan a que la gente dice, ay, la mujer es la debilidad del hombre. Hermano, crece en gracia. Crece en gracia. Tú necesitas crecer en la gracia de Dios. Esa no es la realidad. ¿Cuál fue la debilidad de Cristo? Eso mismo, ninguna. Ninguna. Él venció. Y si tienes alguna debilidad, déjame decirte que el poder de su gracia se perfecciona en tu debilidad. Y esa palabra debilidad que usa el apóstol Pablo cuando habló del aguijón, y me estoy adelantando a cosas que te quiero hablar más adelante en el tema. Esa palabra que debilidad en el original es impotencia. Pablo está diciendo que Satanás mandó un aguijón que lo tenía impotente. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Porque la gracia de Jesús es poder. Para tú poder hacer las cosas que por tus propias manos no puedes hacer. Tú no puedes derrotar el pecado, pero su gracia es como un puño de Tyson en la boca de un niño. Su gracia lo hace. Su gracia te rota todo aquello que te trae debilidad. Porque en tu debilidad su gracia se perfecciona. Gracias, Señor. No sé si puedes tomar el mensaje de hoy y decir, Señor, yo quiero más. Yo quiero tu gracia. Yo quiero crecer en gracia. No quiero hacer estéril la gracia de Dios en mi vida. Mira lo que está diciendo el apóstol. Se me mandó un mensajero o un emisario de Satanás. Muchos predicadores dicen que Dios le dijo que no a Pablo. Dios le está dando el secreto para vencer. Pablo, mi gracia, acuérdate. Hello. Toma mi gracia. Porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Cuando tú te sientes impotente, cuando tú no puedes, cuando tú dices no voy más, cuando tú dices este espíritu como Pablo, este mensaje, este emisario que me apedrea en cada ciudad donde voy, que me abofetea donde quiera que me meto. Tú lees las cartas de Pablo, donde quiera que se metía había un pichón.
En un lugar había una muchacha detrás de ellos, hablándoles. Y él tuvo que voltearse y reprender ese espíritu adivino. Pablo nunca vio el ataque de Satanás como la forma en que Dios lo quería hacer crecer. No, eso es cosa de los predicadores ahora, pero la iglesia primitiva que caminó con Jesús, que predicó lo que Jesús predicó, que enseñó lo que Jesús enseñó, siempre vieron a Satanás como lo que era, su enemigo. Porque eso fue lo que Jesús enseñó. Hoy decimos que Satanás es nuestro maestro. Cuando Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu de la verdad, Él les enseñaría todas las cosas. El Judas que necesito para que me lleve a mi propósito. Y las escrituras dicen que Satanás entró en Judas para negar a Jesús. Tú no necesitas gente poseída que te llevan a tu propósito. Dentro de ti vive quien conoce todas las cosas de Dios. Y por ahí hay un montón de predicadores refunfuñando y molestos porque nosotros que lo contradecimos. Si el evangelio de Jesús contradice lo que tú predicas, evalúa y examina si estás en la fe. Toma su gracia. Toma lo que Él hizo por ti. Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El diccionario Strong, eso está en inglés, aleluya, estoy hablando inglés, dice que la gracia es la influencia divina sobre el corazón y el reflejo en la vida. Ay, eso me gustó mucho. La gracia es la influencia divina. Ay, tienes influencia divina sobre tu corazón y sobre tu vida. Esa es la gracia. El diccionario enciclopédico bíblico. Enrique lo tiene por ahí. Enrique tiene uno negro grande, yo tengo uno blanco chiquito. Ese diccionario dice que la gracia habla de favor, bondad, benevolencia. Dice que es el trato de Dios con el mundo. Escucha, es el trato de Dios con el mundo, tanto en el ámbito de la creación como en la historia de la salvación. Porque el hombre, por el que el hombre caído es elevado a la condición del Hijo de Dios. Es la gracia de Dios la que hace que el hombre caído sea levantado a la condición de hijo de Dios. Por la gracia. Tú puedes mirar a papá y decirle: Abba, tú eres mi padre. Ya no soy un bastardo, ya no soy un pecador miserable, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Aleluya. ¿Te gustaría que a tus hijos le hicieran bullying? A mis hijos, a mí no me gustaría. Yo estoy seguro que todo papá aquí no le gustaría que a sus hijos le hicieran bullying. Y le pusieran sobrenombre, y le dijeran aquello, y le dijeran lo otro. ¿Cómo tú crees que se siente Dios cuando tú mismo te evalúas como un pecador? Tú solito te haces bullying. Tú solito te degradas. La primera vez que yo choqué el carro me dieron bastante para el arreglo. La segunda vez me quitaron no sé cuánto porque el carro había sido degradado. Es tanto, pero el carro se te degradó, te quitamos tanto. Yo dije, wow. Pero Dios no quiere que yo me degrade. Su gracia me elevó a la condición de hijo. A mí me gusta decir esto: yo soy tan hijo como lo es Cristo Jesús. Tengo los mismos beneficios que tiene Cristo Jesús. Hermano mal, eso es imposible. Como Cristo nadie, mentira. Él es el primogénito en medio de numerosos hermanos. Tú y yo somos como Él. Hermano mal, que tú me estás diciendo, sí, tú y yo somos como Él. Primera de Juan capítulo 4 establece que así como es Cristo, así como fue Él, somos nosotros en este mundo. Tú y yo somos como Él. La palabra de Dios dice en el libro de Pedro que tú y yo somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. Tienes su naturaleza divina en ti. Pecador es Satanás, sin remedio.
Según los predicadores, hoy, como dice Enrique, el pastor Enrique, hay que darle el cielo a Satanás. Porque todo lo que hace, lo hace con permiso de Dios. Todo lo que hace, lo hace porque Dios quiere prosperarte y quiere bendecirte. ¿Cómo Dios lo va a condenar? Bendito, si el pobre todo lo que hace, lo hace porque eso es lo que Dios quiere. Toma la gracia de Jesús y vence todo lo que el enemigo quiere hacer en tu contra. Amén. Vence todo lo que el enemigo quiere hacer en tu contra. El catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente. Dice, la gracia es una participación en la vida de Dios. ¿Tú estás entendiendo eso? La gracia es una participación en la vida de Dios. Yo quisiera poder explicártelo mejor, pero me acabo de quedar sin palabras, mi querido hermano. Y esto lo leí cuando lo puse ahí y ahora Dios me acaba de dejar mudo. La gracia es una participación en la vida de Dios. Puedes entender que por la gracia tú estás en Él. Mire, mi hermano, Cristo no falló, Cristo no peca, tú también lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Cristo vivió gobernando este universo. Mira, en una oportunidad fueron a cobrarle impuestos y él miró a Pedro y le dijo, Pedro, vete a pescar. ¿Tú sabes qué es sacar dinero de la boca de un pez? Cristo Jesús tenía lo que el mundo necesitaba. Tú sabes que está todo el mundo desesperado. Mira, esta gente hay que sacarla y llevarla para las casas, porque lo que hay es 2 panes y 3 peces. Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Repartan los panes y los peces y que sobren 12 cestos, 12 canastas. Y Él te está diciendo, por mi gracia tú eres partícipe de mi vida. La vida de Dios está en ti, dentro de ti está la vida de Dios. No me digas que tú no tienes que pecar sin remedio. La vida de Dios, tú puedes entender qué es esto. La vida de Dios agarró huesos secos, huesos podridos, secos, y le salieron tendones, pieles y los devolvió a la vida. La vida de Dios agarró un muñeco de polvo y lo comenzó a hacer que su corazón latiera e hizo que respirara. La vida de Dios formó una mujer de la costilla de un hombre. Esa vida está dentro de ti. Gracias, Dios. La vida del gran yo soy. Gracias, Señor. Eso es lo que tú debes de producir. Sí, Señor. Eso es lo que debe de emanar de ti. Vida, vida, vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por la gracia de Jesús. Yo quisiera ser un predicador más claro, con una palabra más elocuente, más que tú pudieras entenderme mejor. Pero yo tengo la certeza de una cosa. Que aún con mi delicadeza al hablar, el Espíritu de Dios está hablando a tu espíritu. Gracias, Dios. Y si tú no endureces tu corazón y escuchas la voz de Dios y tomas su palabra para hacerla con prontitud, con urgencia, tú nunca más vas a volver a ser el mismo. Hoy es el tercer tema de la serie y los temas anteriores son temas que si tú los agarras, tú vas a caminar en victoria todo el tiempo. Y si tú tomas este tema, tú vas a caminar en gozo, en gloria. La gracia de Dios es una participación de la vida de Dios. Aleluya. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijos adoptivos, puede ahora llamar al Padre, a Dios, en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la iglesia. Eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Mira, Raymond, de donde tú saliste. Un poquito de agua. Erika, si puede poner que yo vea el tiempo, porque si no sigo por ahí no sé cuánto llevo.
40 minutos. Mira, vaya. Gracias, Jesús. ¿Qué más dice? Quiero decirte algo más y voy terminando porque ya llevo bastante. Dice, la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundada por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo en nosotros, la fuente de la obra de santificación. Tú puedes entender que los católicos, la Iglesia Católica llama a la gracia divinizadora. Te hace partícipe de una naturaleza divina y nosotros no podemos recibirlo. De hecho, ni con todo el respeto, ni ellos mismos aún pueden recibir lo que creen. A mí me impactó. Yo no sé por qué Dios me mandó a buscar en el catecismo. Cuando era católico no lo buscaba. Y ahora me busca. Y encontré tantas cosas que yo dije, a rayo, y todo eso estaba ahí. Hello. ¿Estás aquí conmigo? Aleluya. Quiero terminar. Voy a terminar con una lectura porque ya he hablado de mucho. Qué pena, y tengo tanto que decirte. Gracias, Señor. La Biblia dice que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Poder sobre poder. De la plenitud de Jesús. Le contaba al pastor Enrique, hay un predicador John Bevere. ¿Cómo es, Enrique? John Bevere. Algo así. Él dice, él tiene un amigo que sabe griego antiguo y el griego que se habla hoy, y le preguntó sobre este verso bíblico. Y el amigo le decía que lo que el apóstol le estaba diciendo es que de Jesús, de la plenitud de Jesús, tomamos la mayor abundante de gracia, y que es la gracia lo que nos hace hacer como Jesús. Que de Jesús tomamos todo lo que necesitamos para ser como Él. Y tú estás en Él. Tú perteneces a Él. Y el Espíritu Santo quiere darte esa vida a ti. Quiere que tú comiences a caminar en eso. Romanos 5, 20, 21 en adelante. Leo y con esto les prometo que me voy, que termino. Dice, pero la ley se ha introducido para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Romanos 6, 1 en adelante. Seguimos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Tú moriste al pecado, sí o no? Dice, ¿o no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Por favor, escucha lo que dice las Escrituras. Saca de tu mente todo lo que has escuchado de los predicadores, de la gente, y lee las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios creó el universo, sostiene el universo, y si el universo no se ha caído es porque la palabra de Dios no falla. Ella no ha fallado, ella permanece fiel. Los científicos hablan de un meteorito que va a chocar contra la iglesia, contra la tierra. El día que eso pase es que la palabra de Dios falló. Eso es imposible. Dios está en vela para darle cumplimiento a su palabra. Va a pasar el cielo y la tierra, mas su palabra no va a pasar. Su palabra no vuelve atrás vacía, sino que produce aquello para la que Él la envió. Dios es uno con su palabra. Jesús es el verbo que en el principio era Dios. Juntamente con Dios Él no falla. Su palabra nunca va a fallar, mi querido hermano. Olvídate de lo que predica la gente y escucha la palabra de Dios. Que esto sea lo que te hable, que esto sea lo que te dirija. Y si tú escuchas un predicador que no hable lo que está aquí, cierra sus oídos a él. Aunque sea el pastor donde tú te congregas. Yo sé que eso no te gusta, pero pon tus ojos en las Escrituras.
Aleluya. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, presta atención, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya tú no sirves más al pecado. Hello. Aleluya. Porque en Él, porque Él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo te consideras tú con el pecado? ¿Tú te consideras muerto al pecado? Mismo. Pregúntate y respóndete tú. ¿Tú te consideras muerto al pecado? ¿O todavía? Porque si todavía, pregúntate si estás en Él. Si estás en Cristo. Tú eres el pámpano de la vid verdadera. Estás en Él. En ti está todo lo que está Él. En Él. Todo. Ahora yo entiendo por qué la sombra de un hombre podía sanar los enfermos. Es la plenitud de Cristo en la iglesia. El cuerpo de aquel que lo llena todo en todo. Sigue diciendo las escrituras. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Escucha lo que sigue diciendo. Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Estoy muerto al pecado, porque vivo bajo la gracia. Jesús crecía en gracia. El Espíritu Santo quiere hacerte crecer en gracia. Que tú no hagas estéril la gracia de Dios. Que tú dejes de decir, pues la gracia de Dios me limpia de pecado. No. Que porque estamos en la gracia, comenzó el capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Porque la gracia abunda, ya no peco. Porque la gracia abunda, el poder del pecado está roto en mí. Y vivo para Jesús. Por medio del Espíritu Santo, que lo hace real en mí, lo hace vivo en mí. Amén.